La década de los 2010 debe ser probablemente la peor década completa de la historia de la WWE. Estamos hablando de una década donde los años en su mayoría dictan de lo que está decente hasta lo que es completamente una atrocidad. Estamos hablando de años como el 2015, que tenía puntos buenos, que tenía puntos malos, el 2012, que estuvo bien la mayoría del tiempo, aunque tenía ciertas cosas que estaban muy mal, hasta años directamente como el 2011 o el 2019, donde el producto estaba hecho una basura y muchísimos de los aficionados se alejaron públicamente del producto. Ustedes nos han dicho en TikTok muchas veces cuántos de ustedes no abandonaron la WWE por WrestleMania 27 o por cosas como The Fiend contra Seth Rollins en 2019. Sin embargo, dentro de todo este desastre que fueron los 2010, existe el año 2016, que en el caso de la WWE fue como un oasis para quienes nos mantuvimos fieles al producto. El 2016 es famosamente conocido por ser un año tan bueno que no solo destaca por encima del resto de la década de los 2010, sino que además compite vivazmente con años como el 98, con años como el 2000, el 2001, que son varios de los mejores de la historia de la compañía. Y como muchos de ustedes me han estado pidiendo por meses que describa y descomponga qué hizo el 2016 tan especial, estamos el día de hoy aquí en este formato un poco más extendido donde me voy a poder, vaya la redundancia, extender para explicar qué fue lo que hizo al 2016 el mejor año de la década de los 2010. Vamos para allá. Para empezar a entender por qué el 2016 fue un año tan distinto del resto, hay que comprender que entre el 2013 y 2016 justamente la WWE estaba en una época de cambio. Sabemos que los periodos de cambio en el professional wrestling en general, no solo en la WWE, son momentos de muchísimo conflicto, son épocas muy complicadas para una empresa y para el deporte en general, porque tienes que reeducar a tu audiencia y tienes que a la vez reescucharla para saber qué te están pidiendo para esta nueva era y para tú demostrarles o darles un producto al que ellos se puedan afianzar. Esto pasó en el 97, pasó en el 2002, pasó en el 2005 y así estaba sucediendo en el 2015, 2014, cuando Daniel Bryan asciende como la futura cara de la empresa. Sin embargo, por cuestiones de lesiones, su push no se lleva a cabo y nos vemos enfrentados a tener que aceptar a Roman Reigns como este nuevo proyecto, ya que Vince estaba un poco negado a seguir adelante con proyectos posibles como Dolph Ziggler o como otros luchadores que eran mucho más populares que Reigns en ese momento, como Dean Ambrose también, su ex compañero de The Shield. Y entonces, de cara al 2016, estábamos entrando de un 2015 que, si bien no fue malo, estaba concluyendo de muy mala manera, porque nos veíamos enfrentados a muchas lesiones y a un producto que no se veía bien enfocado. De hecho, WrestleMania 32, que fue muy malamente recibido, aunque a mí la verdad no me disgusta del todo, tampoco voy a decir que es mi propio favorito, pero no me disgusta. Por eso Mania 32 fue tan mal recibido, porque no tenía un producto enfocado para el público y era simplemente Vince McMahon haciendo lo que él quería de la WWE y del main roster en general. Sin embargo, saliendo de Mania 32 es que el 2016 de verdad empieza a agarrar ritmo con cosas que se fueron cultivando en los meses anteriores y también en los años anteriores. Estamos hablando del 14 y del 15 sobre todo, porque es en este momento, a raíz del fin de WrestleMania 32, que la WWE empieza a mercadear su nueva era, entre comillas. Y muchos de ustedes no se acordarán de esto, porque esta nueva era, la verdad es que se fue tan rápido como vino. Pero si ustedes ven Payback del 2016, podemos ver que la nueva era de la WWE de verdad ha llegado con Roman Reigns como su nueva cara, y es por Roman Reigns de verdad que se estaba haciendo este programa de publicidad de la nueva era para que la gente admitiera a Roman como el nuevo John Cena. Pero Roman estaba acompañado de caras como AJ Styles, Sami Zayn, Dean Ambrose, Seth Rollins, que estaba lesionado pero que ya volvería, Bray Wyatt, entre otros que venían también de NXT a hacer toda esta revolución. Y esta idea de la nueva era de verdad le abrió a Vince McMahon los ojos a decir, ¿saben qué? Yo llevo haciendo professional wrestling de ciertas maneras por muchos años, pero en este caso con la nueva era el público por primera vez me está pidiendo algo distinto. Ya no funciona el superhéroe arquetípico, ya no funciona la cara de la empresa, Roman Reigns no está siendo aceptado. ¿Qué es lo que realmente quiere el público? Y aunque suene difícil de creer, Vince McMahon se abrió a escuchar qué era lo que quería el público gracias al talento, sobre todo de 4 superestrellas que le demostraron que había un mundo de professional wrestling más allá de lo que él tenía en sus ojos y más allá de lo que existía en WWE, que son personas de las que vamos a hablar a continuación. Esos 4 luchadores que de verdad le abrieron los ojos a Vince respecto al entorno que había alrededor de él en el mundo del pro wrestling en pleno 2016,
fueron Seth Rollins y Dean Ambrose, o Jon Moxley primeramente, y después, y sobre todo, Kevin Owens y AJ Styles. Porque Vince, al preguntarse cuáles serían los colores, las caras y los estilos de esta nueva era, se topa con 4 luchadores que ya son famosos a su llegada en WWE y que tienen un estilo completamente distinto a lo que se venía manejando, muy de cara al primer luchador que le demostró que había un estilo fuera de la misma compañía, que fue Daniel Bryan. Al tener a Rollins, a Moxley, a Owens y también a AJ Styles con este estilo tan similar al Daniel Bryan que tanto había funcionado en 2014, Vince tiene a nuevos rostros de cara a su nueva era que son aceptados por el público y que se están adaptando perfectamente a la WWE. La nueva era del 2016 no se logra sin el programa de Kevin Owens contra John Cena, donde funcionó muy bien. No se logra sin el reinado de Seth Rollins, donde Rollins, a pesar de su estilo indie, se adaptó a ser un heel estilo WWE. No funciona sin la entrega que tenía el público por Jon Moxley y no funciona para nada sin la gran adaptación de AJ Styles, quien en palabras de Vince McMahon, él no veía como más que un mid-carder al momento de demostrar que tenía todos los atributos para ser una de las caras de la empresa y un main eventer certificado, porque AJ Styles en el 2016, seamos honestos, era el mejor luchador del planeta. Programas de estos luchadores con gente como Cena, Orton, entre otras leyendas, le demostraron a Vince que quizás su visión del wrestling, que él admitió además en su documental de Netflix, que era bastante cerrada, estaba un poco errónea y que quizá el hecho de que él no conociera a un luchador no significaba que el luchador era malo. El mundo había cambiado, el mundo había crecido y con ello venían cambios para la WWE, cambios como la Women's Revolution que inició Stephanie McMahon, cambios como el buqueo de los luchadores y la adquisición de talento fuera de la WWE, cambios como los inicios y la fortificación de NXT, que en el 2016 es que se consolida como esta tercera marca que hace pay-per-views de cara a los Big Four, y también cambios como los estilos, las personalidades y la apertura que había en torno al mundo de la lucha libre. Vince McMahon empieza a darse cuenta de que hay mucho más que WWE en el mundo de la lucha libre, y aunque lo crean o no, en un inicio estaba muy aceptativo al respecto. Los primeros luchadores en ser ascendidos de NXT ascienden con su nombre, con su personaje y con el apoyo del público que se quería, porque demuestran que son capaces. Y sobre todo porque Vince, al darse cuenta del talento que había fuera de la compañía, sobre todo hablando de AJ Styles, que fue de quien sí se puso completamente detrás y a quien sí apoyó completamente debido a su grado de profesionalismo y de talento, Vince se cuestiona por qué no abrir esta nueva era a de verdad el nuevo talento de la compañía, lo que va abriendo oportunidades y va cambiando las caras poco a poco en los shows semanales, que eso sí, si vemos pay-per-views del 15 al 16 no se siente tanta diferencia, pero vean las luchas generales del 15 al 16 en un Raw, en un SmackDown, cambian muchísimo porque hay apertura a talento de New Japan, de TNA, de Ring of Honor, de todos lados del mundo para cambiar la programación de WWE y hacerla mucho más global en una nueva era. Y aquí es donde entran a la ecuación los elementos que vienen siendo Shawn Michaels y Triple H. Porque si bien Vince McMahon estaba aceptativo de este nuevo mundo al que se estaba incorporando y que era parte del mundo del professional wrestling, no tenía las herramientas ni el conocimiento para manejarlo. Y por ende se le da la oportunidad a Triple H de hacerlo junto con Shawn Michaels, quienes adaptan NXT a hacer esta super indie que literalmente era un tiradero de dinero porque le pagaban mucho más dinero del que generaban a su talento debido a que pues, sus shows eran solamente para 350 personas en Full Sail University. Sin embargo, la popularidad global que tenía NXT hace que la network se expanda muchísimo y trae muchos ojos a la WWE que estaban cansados del producto. Seguramente esto les tocó vivirlo a ustedes como fanáticos, que amigos suyos, familiares suyos que tenían rato sin ver el producto, de repente se veían un poco más interesados en estos nuevos rostros, en Rollins, en Styles, en Owens, en quienes ya hablamos, quienes eran presentados como iguales que Cena, que Orton, etcétera, etcétera, etcétera. Y Triple H y Shawn Michaels lo que hacen es que aprovechan esta oportunidad que tienen de crear una nueva era y se van completamente con la idea. Toman estos momentos para crear iniciativas como los takeovers de nuevo de NXT, que si bien ya tenían 2 años sucediendo, no sucedían paralelos a los pay-per-views, sino que eran simplemente en Full Sail. Toman esta oportunidad para iniciar e instaurar el Cruiserweight Classic,
que nos trajo luchadores de 16 países distintos y de todas las empresas importantes del mundo, como Kota Ibushi, Cedric Alexander, Zack Sabre Jr., Noam Dar de Reino Unido, etcétera, etcétera, etcétera. Y también para instaurar el torneo del Reino Unido, que fue otro fenómeno más adelante en 2017, pero que se crea y se prepara en el 2016, y para presentarle al mundo muchísimos luchadores que tenían la calidad, de nuevo, de un Cena, de un Triple H, de un Edge, pero que no conocía la gente. Talentos como Samoa Joe, talentos como Shinsuke Nakamura, Austin Aries, incluso tag teams como Carl Anderson y Luke Gallows, que llegan a la WWE a demostrar que tienen el nivel y el conocimiento para adaptarse al producto porque el talento estaba ahí. Y Triple H y Shawn Michaels fueron los primeros en impulsar todo este talento. El producto de NXT era un reflejo de ello, que se convirtió en una marca tan global que nos traía Dream Matches entre las caras de TNA, las caras de New Japan Pro Wrestling, las caras de Ring of Honor. Era una máquina absoluta de Dream Matches. Es decir, por ejemplo, Nakamura-Samoa Joe era un combate completamente de ensueño para muchísimos, que si bien el feudo duró mucho y las luchas no son 5 estrellas, igual lo que significaban para el mundo de la lucha libre era algo tremendo. La incorporación de Bobby Roode, la incorporación, como ya dije, de Austin Aries, de otros tag teams, de luchadoras femeninas también como Kana o Asuka, el experimento, aunque fue fallido, de Kenta como Hideo Itami, fue el inicio de lo que Black and Gold sería más adelante. Y en aquel entonces no solamente era un inicio, sino que también era un ángulo complementario a la WWE. Por eso el Cruiserweight Classic sube a los cruceros a Monday Night Raw, porque Vince estaba trabajando en conjunto con H y Sean para crear un producto que era unísono. TakeOver, si bien podía ser mejor que el pay-per-view que acompañaba, no era tan distinto. No había tanto contraste entre uno y el otro, sino que se complementaban muchísimo, al grado en el que el draft fue parte de NXT. NXT fue parte del draft, perdón. Tuvimos esta regla de que 5 talentos mínimamente de NXT ascendieran y fueron muchísimos más. Además de que también tuvimos oportunidades directas para talentos de NXT gracias al empuje de Triple H y Shawn Michaels, como Finn Balor ganando su primer campeonato mundial a tan solo un mes de haber ascendido al main roster, algo que no se ha visto desde entonces y que probablemente jamás se va a volver a ver en la compañía. Sin embargo, las cosas con este empuje de Triple H y Shawn Michaels es que empiezan a cambiar poco a poco, y es que todo lo bueno que se estaba generando se va a ir perdiendo tristemente para los aficionados que estábamos encantados al conocer un mundo de lucha libre fuera de la WWE, y también que estábamos encantadísimos al conocer que la WWE se estaba adaptando a este nuevo mundo. Y es con este empate de trabajo entre Raw, SmackDown y NXT que la WWE se globaliza, que es un reflejo de lo que estamos viendo en la actualidad. A mí me gusta muchísimo decirle a la nueva era de la WWE en este 2024 la era de la globalización, porque en nuestro producto de WWE tenemos estilos, caras, representaciones y pruebas de la lucha libre que hay en todo el mundo. Nakamura es campeón de Estados Unidos, tenemos también a gente como Cody Rhodes, que es mucho más estilo americano, pero también tenemos muchos representantes, por ejemplo, de cosas como lucha libre, e incluso si no ves WWE, está AEW con mucho más poder, New Japan Pro Wrestling es mucho más accesible en Occidente, y esta globalización empezó en el 2016, en el 2015, con el ascenso de New Japan Pro Wrestling al mainstream de la lucha libre, que es cuando todo el mundo se empieza a enterar de qué es New Japan Pro Wrestling, esencialmente gracias al Bullet Club, que lo globalizó muchísimo, y la WWE aprovechó esta tormenta para incorporarla a su producto, y aprovechó la popularidad de Ring of Honor en la época para incorporarla a su producto, y aprovechó, en este caso, la caída de TNA para incorporar a lo mejor de su talento, aquellos que hicieron TNA popular en los 2010, en los 2009, 2005, a su producto, para tener un producto que era mucho más completo y mucho más distinto en cuanto a sabores y estilos, yo creo que en la historia de la WWE. Porque si bien en 2002, 2001, 2000 había un roster más grande y quizá más famoso, todos luchaban estilos muy similares. Todos estaban adoctrinados con un estilo de entretenimiento americano. Si bien el estilo era high flying o técnico, lo que sea, era un estilo de entretenimiento americano. Y en 2016 no, estábamos abriéndonos las puertas a un estilo mucho más global, muy diferente, y esto abre oportunidad a que si combinas que estás dejando entrar a talento de todo estilo a tu compañía, con el hecho de que está viendo una nueva era, WWE aprovecha estas dos situaciones y las capitaliza en el draft,
que viene a cambiar el paradigma on-screen de la WWE para darle oportunidades a muchísimos luchadores que poco a poco iban empezando a rezagarse debido a la cantidad de talento que estaba entrando a la compañía. Era una infinidad de luchadores y luchadoras que después de que se terminaron sus contratos tú ya sabías que iban para NXT y eventualmente para el main roster a romperla y a hacer cosas increíbles en esta época. Que junto con el brand split de Raw y SmackDown Live en ese momento, que además fue acompañado de la historia entre Stephanie McMahon y Shane McMahon, todos los luchadores y luchadoras se ven enfrentados a el área de oportunidad, que fue el seudónimo de SmackDown Live, que aunque en kayfabe, pues sí, era el área de la oportunidad específicamente, WWE era el área de oportunidad en la vida real, para que los luchadores y las luchadoras se lucieran y demostraran quién podía ser la cara de la empresa a futuro. Piensen que en este año, el primer reinado de campeón mundial de AJ Styles, de Kevin Owens y de Dean Ambrose se dio a cabo en WWE. También el primer reinado de campeonas mundiales de Sasha Banks, Charlotte Flair y Becky Lynch. Porque la WWE estaba en búsqueda de nuevos rostros, de nuevos estilos y de una nueva era que se estaba complementando con esta apertura a la lucha libre del mundo de fuera. Tan grandes fueron estos movimientos que se rumoreaba para el 2017, para el Royal Rumble, que Kenny Omega haría su debut exitoso después de su tremenda lucha contra Kazuchika Okada en Wrestle Kingdom 11, porque así de abierta estaba la WWE, porque así de grandes eran las oportunidades que se daban en el lugar y porque así de amplio podía ser el futuro para la compañía. Desde luchadores indies que no eran tan populares como Johnny Gargano, hasta las superestrellas más grandes de fuera de la compañía como AJ Styles, estaban aprovechando estas oportunidades para contar sus historias, para demostrarle al mundo quiénes eran y para abrirnos los ojos a muchísimos que al ver talento que llegaba de la nada hacia estas empresas, nos empezaron a globalizar en un tema mediático y nos empezaron a abrir los ojos a muchas más empresas. Esta área de la oportunidad llevó a que todo el mundo ganara. Ganaba la WWE, ganábamos nosotros, ganaba el talento e incluso ganaba Vince McMahon. El problema es que quizá nosotros mordimos más de lo que debíamos, porque todo lo que se construyó en el 2016, que en mi opinión, y como lo dije la semana pasada, culmina en Survivor Series 2016, que es el gran pay-per-view donde todos estos elementos que he platicado en este video que hicieron el año tan grande, se juntan para un evento único e histórico. Tristemente, estos elementos se nos empiezan a quitar de cara al 2017. La razón detrás de ello, la verdad es que no la conozco, pero los efectos, claro que los vamos a discutir. Ahora, si bien todo parecía ser bueno, ¿qué salió mal? Uno se cuestiona, porque si en 2016 el producto tenía más oportunidades, tenía más calidad, porque los luchadores, al tener oportunidad, pues se esmeraban más en poner de su parte y estaba sacando lo mejor de todos los elementos que involucran el professional wrestling como en la actualidad, pues ¿qué salió mal? La verdad, yo tengo dos teorías principales. La primera es que primordialmente como se le empezó a dar como se le empezó a dar espacio al talento, el problema fue que quizás se le dio demasiado espacio a demasiado talento. ¿Qué significa esto? Tuvimos a personas como Carmela en programas de main eventer de campeona mundial, que si bien no ganó el campeonato, estuvo en esos programas contra Nikki Bella, que no dieron el ancho. Mismo fue el caso, por ejemplo, de Apollo Crews, que tampoco logró dar el ancho en temas de carisma, de Enzo y Cass, que no fueron suficientemente disciplinados. También estuvo, por ejemplo, el caso de Bray Wyatt, que no pudo balancear el tema del storyline y del personaje con un tema in ring. Hubo muchos luchadores y luchadoras a quienes se les daban oportunidades, desde las oportunidades más pequeñas como a los Hype Bros, Mojo Rawley y Zack Ryder de simplemente ser parte del roster de SmackDown, hasta Dean Ambrose, que fue campeón mundial y no dio el ancho en el tema del programa del campeonato. Muchos luchadores y luchadoras, tuvieron oportunidades que no aprovecharon en este contexto. Leo y yo bromeamos muchísimo sobre los experimentos fallidos de NXT también, porque en NXT también sucedió con talentos como Kona Reeves, que se les brindaba un push y se les daban oportunidades como si estos fueran a ser el siguiente Shinsuke Nakamura, cuando la verdad es que no estaban listos. Y Vince, al no entender bien con qué estaba jugando, creyó que todo el talento que llegara de fuera sería un AJ Styles o un Kevin Owens, y evidentemente no lo fueron. Además de que no solamente no tenían el talento en algunos casos, sino que en otros no eran del agrado de Vince. Porque, por ejemplo, Sami Zayn
tiene el talento, pero no era del agrado de McMahon. Finn Balor tiene el talento, pero no era del agrado de McMahon. Entonces Vince empieza a verse un poco contradecido por estas situaciones donde él brinda oportunidades a diestra y siniestra y no todas son aprovechadas. Y ya sabemos que el viejito senil era bastante traicionero en este sentido. Entonces, por eso, gente como Finn Balor, que tuvo oportunidad y falló por su lesión, gente como Kevin Owens, que tuvo su oportunidad y no se adaptó al estilo de McMahon, gente como Jericho, que tuvo su oportunidad y fue retraído poco a poco de ella, empezaron a ser castigados a la larga porque no tenían el efecto que Vince quería. Mientras tanto que otros talentos como Baron Corbin, como Roman Reigns, que si bien no tenían el impacto en el público que nosotros queríamos, a Vince sí le agradaba la forma en la que se adaptaban y sí le daban a él lo que estaba buscando. Por lo que los pushes empezaron a segmentarse a los luchadores que a Vince le gustaban más que a aquellos que fueran buenos o que funcionaran. Entonces el roster empieza a dividirse en básicamente quién le gusta a Vince y quién no. Y en la mayoría de los casos, quien le gustaba a Vince, al público no. Entonces empieza a haber un conflicto de intereses muy fuerte donde McMahon, después de abrirse a esta nueva era, después de abrirse a una globalización, se cierra por completo porque nosotros probamos el santo grial que podía ser una WWE global, que de nuevo es la que estamos viviendo en la actualidad, y al no querer soltarlo, McMahon se enfurece y yo siento que prácticamente por darnos la contra, empieza a buquear programas que de todos modos seguíamos consumiendo, que no eran del todo de nuestro agrado. Y tampoco por fregarse a esa audiencia, porque pues nadie se fregaría a su audiencia a propósito, más que Vince McMahon en algunas ocasiones, pero sí porque Vince McMahon es un absoluto ególatra que se demostró en su documental siempre cree tener la razón. Entonces, cuando a Vince se le presenta que quizás está tomando las decisiones incorrectas, que quizás está yendo por el talento incorrecto, él se cierra y se afianza mucho más a este talento. Y eso me lleva al segundo punto, que es que NXT, Raw y SmackDown conviviendo paralelamente nos caía muy bien a todos porque hacía que el main roster fuera similar a NXT y teníamos un producto de nuevo más global, más completo. Sin embargo, en el 2017 la calidad del roster de Raw y SmackDown empieza a bajar en temas de programas por estas oportunidades que mencionaba. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el internet, que los críticos, que la gente que consume pro wrestling empieza a decir que NXT es mejor que Raw y SmackDown, y entonces las imágenes y los rosters se tienen que separar, y es cuando esa identidad entre NXT, Raw y SmackDown se pierde, porque Raw y SmackDown se separan tanto de NXT que Vince lo dijo popularmente, dejó de consumir NXT, dejó de saber a quién ascendía, y cada que ascendía a alguien no le importaba quién era este luchador o luchadora, de todos modos le iba a cambiar el personaje. Vimos estos efectos muchísimo más fuertes en años más adelante, como el 2018 y el 2019, pero empezaron en el 2017, poco a poco, mientras McMahon empieza a separarse de todo esto. Porque además recordemos que otro punto de inflexión importante para esta nueva era y para estos cambios de paradigma era Roman Reigns. Roman Reigns, a quien no terminamos de aceptar, y por ende Roman Reigns, que también vino a costarnos de cierta manera todo lo que se estaba creando, porque pues se estaba creando para él. Y si no nos gusta que se esté creando para él, pues ni modo, se va a crear algo a la antigua. Y es donde Vince McMahon cambia de nuevo el paradigma de regreso a lo que no estaba funcionando en el 2011, 2012, 2013, 2014, etc. Y nos topamos con gente como Jinder Mahal como campeón mundial, nos topamos con pushes excesivos para gente como Brock Lesnar, nos topamos con que la lucha con las luchas por campeonato mundial que tuvimos en WrestleMania 33 entre Orton y Wyatt y entre Goldberg y también Brock Lesnar, y nos topamos con que el producto poco a poco empieza a alejarse de aquello que tanto nos estaba atrapando de regreso y se empieza a convertir en lo mismo, pero con talento nuevo, que muchas veces no sabe adaptarse, con talento nuevo que está teniendo los pushes que nos gustaría ver para nuestros favoritos de las indies y con talento que a comparación del resto del roster no tiene el talento para recibir esos pushes. Porque Jinder Mahal nunca debió de haber sido campeón en un roster donde estaban Rusev, Sami Zayn, AJ Styles, Kevin Owens, Shinsuke Nakamura, etcétera, etcétera, etcétera. Y así es que el producto empieza a decaer y que la magia del 2016 se esfumó y se quedó simplemente en NXT. Y actualmente es la que tenemos en el main roster gracias a que Triple H está ahora buqueando. Pero yo creo que el problema esencialmente fue ese, que Vince cedió y al ver que nosotros no cedíamos de regreso a lo que él quería, que en este caso era Roman Reigns, se cerró
y nos dio la contraria por el hecho de darnos la contraria, porque él era Vince McMahon, porque él es el que más sabía. Y eso nos llevó a lo que fueron las pesadillas del 2018, del 2019 y del 2021, previo a que Triple H tomara el control. Gracias a Dios, esta nueva era, aunque 8 años más tarde, ya llegó y está valiendo cada segundo que la esperamos. Si el video te gustó, asegúrate de darnos like, dejarnos un comentario y también de suscribirte a nuestro canal, ya que subimos contenido todos los jueves. Te recuerdo también que estas semanas de diciembre que estamos de vacaciones, el otro admin y yo vamos a aprovechar para grabar la mayor cantidad de los videos posibles de cara al 2025. Por lo que si te gustaría ver un video donde hablemos a profundidad de un tema o hagamos una lista de top 10 o te demos nuestra opinión en general de algo, nos lo dejes saber en los comentarios para que lo tomemos en cuenta de cara a estos meses que vamos a estar grabando. También te pido que nos dejes saber tu opinión respecto a el 2016, qué recuerdos tienes tú de este año, si fuiste o no de estos que fueron muy fans del año del 2016, también qué luchas fueron tus favoritas del año y qué opinas en general de cómo salieron las cosas. ¿Por qué crees que Vince McMahon al final ya no le gustó esta nueva era de la WWE? ¿Y qué opinas de la era actual? De nuevo, yo creo que deberíamos de decirle la era de la globalización y creo que es eso que se nos prometía en 2016 por fin ejecutado a la perfección. Yo soy Juan Carlos Servín de Summer Wrestling y te doy muchísimas las gracias por haber estado conmigo en este video análisis. Nos vemos a la próxima. Corte.